Hoy hablaremos de las enfermedades cardiovasculares. Según la Organización Mundial de la Salud, estas son la principal causa de muerte en todo el mundo. Cada año mueren más personas por enfermedad cardiovascular que por cualquier otra causa. En el año 2008 murieron por esta razón 17,7 millones de personas, que equivale a un 30% de todas las muertes registradas en el mundo. 7,3 millones de esas muertes se debieron a cardiopatía coronaria y 6,2 millones a accidente cerebrovascular. Se calcula que en el 2030 morirán 23,3 millones de personas por enfermedades cardiovasculares. La mayoría de las enfermedades cardiovasculares pueden prevenirse actuando sobre los factores de riesgo, como el consumo de tabaco, las dietas malsanas y la obesidad, la inactividad física o sedentarismo, la hipertensión arterial, la diabetes o el aumento del colesterol en la sangre. ¿Qué son las enfermedades cardiovasculares? Las enfermedades cardiovasculares están relacionadas con el corazón y los vasos sanguíneos como arterias y venas. Algunas de ellas son la cardiopatía coronaria. Es una enfermedad de los vasos sanguíneos que irrigan al músculo cardíaco. Enfermedades cerebrovasculares, que son enfermedades de los vasos sanguíneos que irrigan al cerebro, u obstrucción de los vasos sanguíneos que irrigan al cerebro. Arteriopatía periférica, que son enfermedades de los vasos sanguíneos que irrigan los miembros superiores o inferiores, brazos o piernas, u obstrucción de los vasos sanguíneos que irrigan las piernas o los brazos. Trombosis venosa profunda y embolias pulmonares. Son coágulos de sangre, trombos, en las venas de las piernas que pueden desprenderse, formando émbolos y alojarse en los vasos del corazón y los pulmones. Los ataques del corazón y los accidentes vasculares cerebrales suelen ser fenómenos agudos que se deben sobre todo a obstrucciones que impiden que la sangre fluya hacia el corazón o el cerebro. Los accidentes cerebrovasculares también pueden deberse a hemorragias de los vasos cerebrales o coágulos de sangre. La prevalencia en la población en Chile de enfermedades cardiovasculares. Las enfermedades cardiovasculares son la primera causa de muerte en Chile. En el año 2006 fallecieron 24.087 personas por esta causa, y las principales patologías cardiovasculares con causa de muerte son las enfermedades isquémicas del corazón, como se ve en el gráfico, con un 9,2%, que son por falta de irrigación sanguínea debido a una obstrucción de las arterias de este órgano, y las cerebrovasculares, como se ven acá, con un 9%. 27,5% de las defunciones son por patologías cardíacas. Más de la mitad de la población adulta en Chile tiene riesgo cardiovascular alto o muy alto, ya que predominan estilos de vida poco saludables, con altas tasas de hipertensión arterial, sobrepeso u obesidad, dislipidemia o colesterol alto y tabaquismo. Las enfermedades cardiovasculares, ¿cómo afectan al corazón? Las enfermedades cardiovasculares afectan al corazón provocando obstrucción en diferentes arterias de este órgano y dejando parte de la musculatura sin irrigación sanguínea, provocando la muerte de parte del músculo cardíaco, generada por la falta de oxígeno en esta zona. Como se ve en la imagen, se forman placas de ateroma, placas de grasa, que van ocluyendo las arterias hasta taparlas por completo. Cuando este adelgazamiento supone más del 50%, la circulación sanguínea se ve alterada.
Apenas del tamaño de un puño, el corazón humano sano actúa como una delicada bomba que a través de 100.000 latidos diarios impulsa 5.6 litros de sangre a lo largo de una extensa carretera compuesta por 100.000 kilómetros de vasos sanguíneos. Su compleja dinámica, facilitada por la presencia de los músculos cardíacos, permite el recambio de sangre debilitada, carente de oxígeno, por sangre oxigenada proveniente de los pulmones. Sin embargo, el funcionamiento que hasta el momento parecía estable puede paralizarse. La causa principal de los infartos se debe a la formación de un coágulo que impide la circulación de la sangre al músculo cardíaco, llamado miocardio, y su consecuente extinción. Lo cierto es que el proceso se desencadena. Con el tiempo, las placas incrustadas pueden acumularse restringiendo el flujo sanguíneo. El canal arterial suele entonces dilatarse hasta casi el doble con el fin de compensar el espacio ocupado por la placa. Por su parte, las células de la musculatura lisa se encargan de generar una cubierta, con el objetivo de mantener la pared arterial resbaladiza. Desafortunadamente, los macrófagos presentes en la placa pueden resquebrajarla y sus fragmentos atravesar de esta manera el torrente sanguíneo, dando origen al temible coágulo que desata al fin. Las consecuencias pueden ser mortales. Con la falta de irrigación sanguínea, el músculo cardíaco muere por carencia de oxígeno y nutrientes, dejando de bombear. Signos y síntomas de las enfermedades cardiovasculares. La enfermedad de los vasos sanguíneos a menudo no suele presentar síntomas y su primera manifestación puede ser un ataque al corazón o un accidente cerebrovascular. Los síntomas de un ataque al corazón consisten en dificultad para respirar, náuseas o vómitos, dolor en la mandíbula o la espalda, ¿ya? Que son más frecuentes en mujeres, dolor o molestias en el pecho, dolor o molestias en los brazos, principalmente en el hombro o brazo izquierdo, en un accidente cerebrovascular. Los síntomas más comunes es la pérdida súbita, generalmente de un lado del cuerpo, la fuerza muscular en los brazos, piernas o cara. Como se ve en la imagen, puede producirse una debilidad de un lado del cuerpo, ya sea el izquierdo o el derecho, cefalea, confusión, vómitos, inestabilidad, dificultad para caminar, alteración para hablar, alteración de la vista, alteración también para comprender lo que se le está diciendo, pérdida del conocimiento, coma o muerte. Es importante que al sentir alguno de estos síntomas asista al centro de urgencia más cercano, ya que el tiempo es cerebro. Hay factores de riesgo que hacen que aumente la incidencia de enfermedades cardiovasculares en nuestro organismo. Los factores de riesgo se dividen en factores de riesgo mayores y en factores de riesgo menores. Los factores de riesgo mayores se dividen a su vez en factores de riesgo mayores no modificables y en factores de riesgo mayores modificables. Los factores de riesgo mayores no modificables son la edad y el sexo, antecedentes personales de enfermedad cardiovascular, antecedentes familiares de enfermedad cardiovascular, siempre y cuando sean familiar directo de primer grado. Estos son no modificables, ya que no se pueden modificar de ninguna forma. Los modificables mayores son el tabaquismo, la hipertensión arterial mayor o igual a 140/90 milímetros de mercurio, la diabetes, la dislipidemia o colesterol alto. También están los factores de riesgo menores. Estos son modificables y son la obesidad, obesidad abdominal, sedentarismo, colesterol HDL menor a 40 miligramos por decilitro, que es el colesterol bueno, triglicéridos mayor a 150 miligramos por decilitro.
Los principales factores de riesgo que causan cardiopatías y accidentes cerebrovasculares son una dieta malsana, la obesidad. Una dieta malsana, principalmente, ¿en qué consiste una mala dieta, una mala alimentación? Una alimentación que sea rica en grasas saturadas, carnes rojas, alto consumo de carbohidratos, como por ejemplo masas, papas, pan, mucho arroz también. La obesidad, ¿ya?, es un factor de riesgo para padecer enfermedades cardiovasculares, y la obesidad tiene mayor incidencia en el sexo femenino. La inactividad física, sedentarismo o falta o escasa actividad física. El consumo de tabaco, ya que los fumadores tienen un riesgo 2 veces mayor de morir por enfermedad coronaria que los no fumadores. Las mujeres que fuman y además usan anticonceptivos orales, el riesgo cardiovascular aumenta casi 3 veces. En el mundo, cada 10 segundos muere un ser humano por una enfermedad causada por el consumo de tabaco. Se estima que por cada 10 cigarrillos que se fumen por día, el riesgo de muerte por enfermedad cardiovascular aumenta en 18% en los hombres y en un 31% en las mujeres. El consumo de alcohol, el consumo nocivo de alcohol, igual es un factor de riesgo para padecer alguna enfermedad cardiovascular o algún accidente cardiovascular. La diabetes. Se ha demostrado que las personas con diabetes tienen un riesgo cardiovascular máximo, equivalente a aquellas personas que han tenido algún infarto al miocardio. Las personas con diabetes tienen el doble de riesgo de enfermedades cardiovasculares comparados con la población en general, y 4 veces el riesgo de la mortalidad por causa cardiovascular. El colesterol alto o hipercolesterolemia. Un nivel de colesterol total mayor o igual a 200 miligramos por decilitro se asocia a un mayor riesgo cardiovascular, ya que este produce obstrucción en las arterias del corazón, del cerebro o de los miembros inferiores o superiores. Los efectos de las dietas malsanas y de la inactividad física pueden manifestarse por aumento de la presión arterial, el azúcar y las grasas en la sangre, sobrepeso u obesidad. Estos factores de riesgo pueden ser medidos y controlados en centros de atención primaria y señalan un aumento del riesgo de sufrir infarto del miocardio del corazón, accidente cerebrovascular, insuficiencia cardíaca y otras complicaciones. Los factores de riesgo no modificables son los factores de riesgo que tienen relación con nuestra herencia. Por ejemplo, si alguno de nuestros miembros de familia de primer grado tiene antecedentes cardiovasculares, la edad y el sexo y antecedentes personales de esta enfermedad. Estos factores no se pueden modificar y aumentan el riesgo de tener una enfermedad cardiovascular en cualquier etapa de nuestra vida. Según el sexo, los hombres tienen un mayor riesgo cardiovascular y a mayor edad, mayor es el riesgo cardiovascular. Los factores de riesgo modificables. La característica principal de estos factores de riesgo es que son modificables. Depende de nosotros el tenerlos o no presentes en nuestro organismo. Si estos no se controlan de forma adecuada o no se evitan, aumentará considerablemente el riesgo de padecer enfermedades cardiovasculares. Los principales factores de riesgo modificables son responsables de aproximadamente un 80% de los casos de cardiopatía coronaria y enfermedad cerebrovascular. Estos son tabaquismo, hipertensión arterial, diabetes, dislipidemia o colesterol alto,
Obesidad abdominal, que para las mujeres el límite de la obesidad abdominal que deben tener es el 88 centímetros, no más de 88 centímetros. Si su perímetro de abdomen es más de 88 centímetros, implica que está aumentando el riesgo de que padezca alguna enfermedad cardiovascular, y en los hombres el límite es de 102 centímetros. La obesidad, tener un colesterol HDL menor a 40 miligramos por decilitro. Esto indica tener el colesterol bueno disminuido, ya que este es un factor protector, y este aumenta al realizar, por ejemplo, rutinas de ejercicio durante la semana, y ayuda a que baje el colesterol malo llamado LDL, que es el que daña las arterias de nuestro organismo, provocando obstrucciones o tapones grasos en los vasos sanguíneos. Y los triglicéridos sobre 150 miligramos por decilitro. Todos estos factores de riesgo, como su nombre lo indica, son modificables, ya que depende de cómo sea nuestra rutina alimentaria, cómo sea nuestra actividad física, y dependen básicamente de nuestros hábitos. El colesterol alto, como se ve acá en la foto, la acumulación de grasa en las arterias. Los niveles de colesterol están determinados por características genéticas, familiares o hereditarias, y por el tipo de alimentación que tenemos, el nivel de consumo de calorías y la cantidad de actividad física que realizamos. Existen dos tipos de colesterol, el bueno llamado HDL y el malo llamado LDL, y este último tiene relación directa con el riesgo de enfermedad al corazón. Los niveles elevados de colesterol son la causa principal de lesiones en las arterias del corazón, como se ve en la imagen. Esta acumulación de colesterol o grasa en las arterias del corazón u otros órganos de nuestro cuerpo provocan inflamación en esta parte de la arteria, llevando a una obstrucción total de la arteria, lo que lleva a una falta de irrigación sanguínea en los tejidos y una muerte muscular por falta de oxígeno y de nutrientes en la zona que no está irrigada. Hoy usted va a experimentar una simulación en la que hay cierto movimiento. Por favor, manténgase sentado en todo momento. Mantenga sus brazos y piernas alejados de la puerta y use el riel frente a su asiento para sostenerse. Hay un botón de emergencia para detener el simulador en caso de que usted desee salir. Estamos a la casa de un asesino. Uno que empieza su trabajo cuando sus víctimas aún son niños y es la principal causa de enfermedad y muerte en los Estados Unidos. El asesino es la aterosclerosis. Las víctimas potenciales tienen algo en común. Tienen al menos un factor de riesgo que afecta su salud cardiovascular y en particular sus arterias. Pueden tener un estilo de vida sedentario, presión arterial alta, sufrir de diabetes, tener un historial familiar de enfermedad cardíaca, colesterol alto o simplemente haber envejecido. Algunas cosas las podemos cambiar, como dejar de fumar o cambiar lo que comemos. Mientras que otras, como nuestro historial familiar o nuestra edad, no se pueden cambiar. Pero sí, todos podemos tomar medidas para reducir nuestro riesgo de un ataque al corazón o un derrame cerebral si mejoramos la salud de nuestras arterias. Para comprender lo que queremos decir con una buena salud vascular, necesitaremos ver las cosas más de cerca. Así que siéntese, relájese y disfrute. Ahora estamos en una arteria, parte del sistema vascular, viajando con los glóbulos rojos por todo el cuerpo. Y este es el colesterol. Puede que usted haya oído hablar del colesterol, pero ¿sabía que hay diferentes tipos? Los más importantes son el colesterol LDL, conocido como el colesterol malo, que puede taponear sus arterias. Y el colesterol HDL, llamado el colesterol bueno, porque ayuda a retirar el colesterol malo del cuerpo.
En general, nuestra meta es mantener los niveles de colesterol bueno altos y los de colesterol malo bajos. Cuando hay demasiado colesterol malo en la sangre, esto puede significar problemas. Si hay algún tipo de daño al recubrimiento de la arteria, por ejemplo, como el causado por la presión alta, es más probable que las partículas del colesterol LDL entren al recubrimiento del vaso sanguíneo. Cuando el colesterol LDL entra a la pared arterial dañada, cambia y puede conducir a una inflamación. Con el tiempo, este proceso de oxidación e inflamación en la pared arterial crea lo que se conoce como una placa arterial. Esto puede estar pasando en varios sitios diferentes en todo el cuerpo y puede empeorar progresivamente con el tiempo. Este proceso crónico llamado aterosclerosis puede tener varios desenlaces, dependiendo de si la placa es estable o inestable. Una placa estable puede seguir creciendo y reducir el flujo sanguíneo poco a poco, con el tiempo, pero no necesariamente bloquea la arteria por completo. Pero a veces, hasta una placa pequeña se puede volver inestable y romperse para exponer su contenido. Esto es mucho más peligroso que una placa estable. Se forma un coágulo y esto puede bloquear el flujo sanguíneo completamente. Los efectos pueden ser inmediatos. Un bloqueo en una de las arterias que abastecen de sangre al corazón puede causar un infarto. Un bloqueo en una de las arterias que abastecen de sangre al cerebro puede causar un derrame cerebral. Así que, ¿qué podemos hacer para ayudarnos a mantener arterias sanas? Modificar nuestros factores de riesgo beneficiará nuestra salud general y la de nuestras arterias. Podemos dejar de fumar, cambiar nuestra alimentación, hacer más ejercicio. Con ayuda de su médico, usted puede manejar otras condiciones que pueden estar afectando sus arterias. Claro, algunas cosas como su edad o historial médico familiar no se pueden cambiar. Si usted está preocupado por la aterosclerosis y la salud de sus arterias, hable con su médico para revisar su presión arterial, azúcar en sangre y colesterol. Si usted ya vio a su médico y está en tratamiento, continúe siguiendo las instrucciones de su médico. AstraZeneca está comprometida con seguir investigando para encontrar tratamientos efectivos para la enfermedad cardiovascular. Mientras tanto, hay muchas cosas que podemos hacer para mejorar la salud de nuestras arterias y reducir el riesgo de la aterosclerosis. Gracias por acompañarnos. Por favor, tenga cuidado al salir del simulador. Por todo esto, la actividad física es un componente esencial para controlar y reducir la acumulación de grasas en la sangre y por consecuencia reducir el riesgo de muerte por enfermedades cardiovasculares. Se recomienda caminar 30 minutos cada día, no incluyendo la actividad que se realiza en el trabajo. Los factores protectores, ¿qué son? Son características y o comportamientos o conductas que protegen o aminoran el efecto de estímulos nocivos sobre la persona y su estado de salud. Estos cumplen la función beneficiosa de protección en el estado de nuestra salud. En este caso, disminuyen el riesgo de tener enfermedades cardiovasculares las personas que cumplen con estos factores protectores. ¿Cuáles son? El nivel de colesterol bajo en nuestra sangre. La alimentación. ¿Qué alimentación debemos tener? Preferir las carnes blancas, como el pescado, pavo o pollo, leche, yogur y quesos bajos en contenido en grasa, como el quesillo o queso fresco. Aumentar el consumo de verduras y frutas, tales como coliflor, espinaca, acelga, entre otras, por su contenido de fibra y antioxidantes. Preferir los alimentos ricos en fibra e hidratos de carbono complejos, como lentejas, porotos o garbanzos. Las conductas recomendadas para proteger nuestro organismo. Corrección del sobrepeso u obesidad. Evitar el consumo de azúcares, como dulces, caramelos, pasteles, helados, bebidas gaseosas, jaleas y flanes no dietéticos. Evitar las mermeladas. Evitar dulces en molde como el membrillo, camote o manjar. Evitar jugos envasados y en polvo.
evitar el consumo de alcohol, aumentar el consumo de fibras vegetales o Quaker, el pan integral, estimular el consumo de ácidos grasos provenientes del pescado con alto contenido graso, en este caso atún, salmón, jurel, sardinas y sierra, ya que estos son beneficiosos para nuestro organismo. Estimular la actividad física, como decía anteriormente, 30 minutos por día en la semana. Eliminar también el consumo de cigarrillo, ya que aumenta considerablemente el riesgo de padecer alguna enfermedad cardiovascular. Disminuir la ingesta de sodio a través de una ingesta de sal menor a 5 gramos día, que equivale a una tapa de lápiz Bic, y evitar el consumo de alimentos procesados ricos en sodio, como por ejemplo las verduras o carnes en conserva, sopas en sobre, charqui. Consumir muy poca cantidad de alimentos de origen animal, como carnes de cerdo, cordero, cecinas, cremas, productos de pastelería, mantequillas, manteca, etc., por su contenido de grasas saturadas y colesterol. Aprendamos a reemplazar alimentos. Preferir la leche descremada por sobre la leche rica en grasas, que es la leche de vaca. Preferir la clara de huevo antes que la yema de huevo, ya que la yema de huevo tiene un alto contenido de colesterol. Preferir el quesillo o el queso fresco por sobre el queso añejo. Preferir aceites de oliva o aceites vegetales por sobre la mantequilla para los aliños en la comida. Preferir el yogur, helados de fruta o helados de agua por sobre postres ricos en azúcar. Preferir las carnes magras, las carnes blancas, como la pechuga de pollo, el pavo, por sobre la carne de cerdo, de vacuno y los embutidos. Preferir el atún en agua que el atún en aceite, por su alto contenido calórico. Preferir la sopa de consomé hecha en casa que la sopa que viene en sobres, ya que ésta tiene un alto contenido en sal. Preferir el pan integral por sobre el pan amasado. Preferir queques hechos en casa, ya que se pueden hacer solo con la clara de huevo, que los pasteles o queques hechos en supermercados o tiendas. Preferir los vegetales salteados en aceite que los vegetales salteados con mantequilla o margarina. Preferir el aceite, el vinagre, el limón por sobre aliños como la mayonesa. La actividad física. La actividad física controla el peso, reduce la presión arterial, disminuye la grasa en el organismo y idealmente se recomiendan 30 minutos diarios de ejercicio. Se recomienda realizar ejercicio físico la mayoría de los días de la semana durante al menos 30 minutos a una intensidad moderada, es decir, que la persona tenga percepción de que está haciendo un mayor esfuerzo, ya sea porque acelera su respiración o su frecuencia cardíaca. El tabaquismo. Según la Organización Mundial de la Salud, el tabaquismo constituye la principal causa única prevenible de mortalidad y morbilidad. En Estados Unidos, se estima que el 45% de las muertes por enfermedades isquémicas del corazón y el 55% de las enfermedades
cerebrovasculares en los hombres de 33 a 64 años son atribuibles al consumo de tabaco. En Chile, la mortalidad cardiovascular atribuible al hábito de fumar ha ido en aumento cada año, debido a que en nuestro país presenta uno de los índices de consumo más altos de Latinoamérica de tabaco, con un promedio de cigarrillos de 1.500 anuales por cada adulto del país. Las enfermedades que están asociadas al hábito de fumar son el doble de riesgo de padecer un evento cardíaco mortal, de 10 a 20 veces mayor riesgo de cáncer pulmonar, mayor riesgo de cáncer de boca, laringe, esófago, páncreas, riñón, vejiga y cuello uterino, 2 a 3 veces el aumento de incidencia de úlcera péptica. Además, los fumadores ulcerosos se curan mucho más lento y tienen recaídas frecuentes. 3 veces mayor riesgo de presentar enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Está en sus manos entonces disminuir el riesgo de padecer alguna de estas enfermedades, dejando el hábito tabáquico. El alcoholismo, aunque los estudios demuestran altamente que tiene un efecto beneficioso cardiovascular, siempre y cuando sea el consumo en rasgos moderados, el consumo indiscriminado de alcohol aumenta el riesgo de morir por una enfermedad cardiovascular. Es un factor de riesgo modificable el alcoholismo y el tabaquismo. También es importante mantener un peso corporal saludable. Para saber cuál es el peso corporal saludable, es necesario que usted asista a la nutricionista de su consultorio en el que se controla. Una vida saludable. Está demostrado que el cese de consumo de tabaco, la reducción de la sal en la dieta, el consumo de frutas y hortalizas, la actividad física regular y la evitación del consumo nocivo de alcohol reducen el riesgo de enfermedad cardiovascular. El riesgo cardiovascular también se puede reducir mediante la prevención o el tratamiento de la hipertensión, la diabetes y la hiperlipidemia o el colesterol alto. Cuidar su corazón, prevenir una enfermedad cardiovascular está en sus manos.